Estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado al doctor Fidel Márquez. Él es consejero académico del Consejo de Educación Superior. Además, tiene una larga trayectoria relacionada al mundo académico, vinculado con importantes universidades del Ecuador. Y Fidel, antes de hablar de los temas educativos y universitarios y educación superior, hablemos de lo que todo el mundo habla ahora, que es de los resultados de la consulta de ayer. Honestamente, yo pensaba que ganaba el sí, porque uno por ahí le mandan encuestas, circulan encuestas, y las encuestas decían aparentemente que en la mayoría, en todas o en la mayoría de las preguntas ganaba el sí. Sin embargo, lo que vemos en los periódicos de hoy, los resultados del CNE, es que en todas las preguntas ganó el no, y salvo honrosas excepciones como la provincia de Tungurahua, en la mayor parte de las provincias del país gana el no. ¿Cuál es tu evaluación de lo sucedido el día de ayer? Sí, a ver, Giovanni, lo primero que evidentemente nuestras encuestadoras hace algún tiempo que No sirven. vienen sin poder hacer análisis adecuados. Pueden ser que algunas estén obsoletas, pueden ser que estén sesgadas en los análisis y entonces también habría que ver cuál es el poder estadístico de la muestra que sacan, etcétera. Pero la realidad es que las encuestas no nos sirven ya para poder hacer análisis de tendencias que se puedan dar en cuanto a votación, por lo menos en el Ecuador. Yo creo que eso es una gran realidad que tenemos que asumir. Dos, los resultados, podrían ahora hacerse muchos análisis con el periódico de ayer, se pueden hacer muchísimas análisis posteriores, ¿no? Pero la gran realidad es que eh, tenemos que hay una votación donde el 60% de los votantes dijo no y un 40% aproximadamente dijo sí a las cuatro preguntas que se tenían en la papeleta. Pero ahí la pregunta que Es, yo te hago, perdón que te interrumpa, Fidel, es porque normalmente en la historia del Ecuador y de los años que tengo yo de vida y que recuerdo diferentes consultas en la época de Sixto y las recientes de aquí, de Guillermo Lazo y demás, de que normalmente, salvo muy pocos casos excepcionales, la gente no analiza cada pregunta, sino simplemente el estado de ánimo con respecto al mandatario. ¿Tú crees que eso se aplicó ahora o la gente sí se concentró en definir lo que decían las preguntas y votar por las no, preguntas? yo creo que hubo las preguntas posiblemente hasta hayan tenido en la forma en que estaban redactadas no era la más adecuada para poder tener una lectura fácil y cuando se va a este tipo de cuestiones, de preguntas en este tipo, tienen que ser lo más simple posible para que sean entendidas por toda la gran masa de votantes, ¿no? Porque cuando tienes preguntas que ya empiezan un poco a confundir o a dar determinados elementos que puedan darse desde el punto de vista de alguna estrategia equivocada por parte de de los que están ejerciendo el poder en ese momento. Recordemos que acá eh, el, la parte ecológica es muy importante en las nuevas generaciones. Y al haber dicho en algún momento que la base de Manta, eso evidentemente espanta el voto para esa pregunta en específico. Aunque después haya rectificado y todo, ¿qué es lo que está pensando el votante? ¿Tú te refieres a la base ¿Y de qué Manta o percepción cuando dijeron que iba a tiene Galápagos? a la base en Galápagos, disculpa, en Galápagos, cuando decían que podía ponerse en Galápagos? Que eso evidentemente es ya algo que hay que tomar en cuenta a la hora de leer al votante. Y, y también está el hecho, Giovanni, que cuando uno se pone a hacer análisis, habían cambios estructurales específicos como tal, como por ejemplo la disminución de asambleístas. Hay provincias que se iban a quedar con un solo asambleísta. Y aquí desgraciadamente se piensa más en el número de asambleístas que en la calidad de los asambleístas.
Ese es Correcto. otro problema, porque mucha población puede pensar que si tiene menos asambleístas va a perder posibilidades de que se... Y eso es un error, Claro. porque pero por las estructuras que tenemos actualmente y el funcionamiento que tenemos, así piensa la población. Y mira que esa pregunta es una de las Yo preguntas creo que donde más estuvo alto el sí. No ganó el sí, pero estuvo más alto. Definitivamente la de las bases es donde más alto estuvo el no. él no. Entonces, digamos, sí había más gente convencida de que hay que reducir, pero como tú dices, me explicaba alguien en la mañana que sobre todo en provincias secundarias, me refiero a secundarias no en importancia, sino en número de personas, de habitantes, De habitantes. veían como una pérdida porque de repente iban a sentir que iban a tener menos representantes. Exactamente, y menos poder para poder gestionar obras, etcétera. Aunque eso no tenga que ver con la obra ni nada, sino desgraciadamente seguimos pensando que hay que tener representantes al más alto nivel nacional para que los gobiernos locales funcionen. Ahora, la pregunta que yo te hago de fondo es que si Cuando tenemos que pasar de otra manera en tal. estamos teniendo un poco algún problema de comunicación con la señal, parece que se corta un poquito, Fidel. Yo te iba a preguntar con respecto al tema de fondo, y es que el presidente evidentemente con este ejercicio riesgoso de haberse lanzado a convocar una consulta popular, él lo que entiendo que ha querido hacer es imprimir velocidad a los cambios estructurales que el Ecuador necesita. Ahora el mensaje del pueblo es no te voy a permitir, digamos, que tengas otras herramientas, usa las herramientas que tienes a la mano, anda a la velocidad que esas herramientas te permitan y haz los cambios. La pregunta de fondo es, ¿tú estás de acuerdo conmigo de que hay cambios que tienen que hacerse? Que esa constitución de Montecristi Sí, totalmente. nos dejó un peso, un lastre que tenemos que resolver. Entonces, ahora lo que se le ha dicho al presidente es, anda más despacio. No, y además también hay que hacer otra lectura ahí, Giovanni. Por ejemplo, habría que preguntarse, y la lectura que yo me hago es, ¿cuáles herramientas tiene que el equipo de gobierno descubrirla, puede tener el gobierno para hacer esos cambios estructurales que requiere con esta herramienta que tenemos actualmente? ¿Qué se puede hacer en este sentido? Y eso es lo que tiene que buscar para que proponga el Ejecutivo, pueda hacer propuestas para lograr esa transformación en lo estructural, que es lo que se requiere. Sí, aquí en este programa, Fidel, hemos tenido muchos ¿Cómo entrevistados en los últimos que meses. haya seguridad para la inversión? Fidel, estamos teniendo un poquito de problema con el internet, se te está cortando, en ciertos momentos se corta. Yo no sé si mejor Entonces, tal vez deja, apaga el deja, video y ponemos una foto del doctor Márquez y ver si se mejora la comunicación. no, y déjenme cambiar para trabajar con, lo, con, con los pegs, no del teléfono, más fácil. Correcto. Hasta que hagas ese cambio, yo te hago una pregunta porque, claro, siempre salen las personas oportunistas a querer celebrar como que este es un triunfo de ellos. Inclusive, pues, han bailado ayer celebrando como que si fuera un triunfo partidista. ¿Tú crees que esa es una lectura correcta o es otra la lectura? Yo creo que no, es otra la lectura, no es un triunfo de ellos, porque esto tiene que evidentemente, Juan, y por el lado de que esto es una respuesta que se da al, a la rectificar, y me parece muy bien que el presidente haya amanecido hoy con la posibilidad de ver si puede renovar realmente el gabinete como tal, ¿no? No sé si Correcto. ahí mejoramos la internet. A ver, quedémonos, me están Yo, diciendo aquí que mejor apagues la cámara temporalmente y quedémonos con audio porque sí se sigue cortando. ya, Se corta menos, pero se te sigue cortando. Yo lo que te decía en un momento dado es que, bueno, esto no debe tomarse como un tema apocalíptico, tampoco es, o sea, es un revés, pero no es pues tampoco un tema apocalíptico en contra del gobierno. Mira lo que pasó con Milei hace poco, donde
ya lo estaban dando por enterrado, él salió digamos, en vez de sentarse a llorar, se movió y en la siguiente elección más bien arrasó y ganó. Entonces, el tema es cómo reciba el presidente esta noticia, cómo reacciona, qué decisiones toma, si serán decisiones, digamos, inteligentes, estratégicas, maduras para poder revertir la situación, porque yo creo que el pueblo no le está diciendo a él, no, no te quiero a ti como persona, lo que quiero es que las cosas se hagan ciertos correctivos y sigamos adelante con las herramientas que tú has mencionado. Yo te decía también, aquí en este programa, a lo largo de estas últimas semanas y meses, cuando ya se sabía que se venía la consulta, hicimos preguntas a algunos expertos en materia constitucional, abogados, exasambleístas y demás, y evidentemente había una tendencia de gente que decía, lo mejor es hacer este makeover completo con la constituyente y hacer pues una nueva constitución, pero también habían otros más cautos que decían, esto es una medida de alto riesgo, sí se pueden hacer reformas parciales y puede el presidente irse por esa vía. Habían estas dos cosas en la balanza. Ahora se cierra la página o se cierra la puerta para la nueva constitución, tendrá que hacer lo segundo, tendrá que, como tú dices, trabajar con su equipo, ya sea el actual o un nuevo equipo, y tratar de meter el acelerador en estas reformas parciales. Sí, coincido contigo que por ahí va el camino, Giovanni, y es que tiene primero que hacer un análisis y una lectura del por qué se dio esta situación, y dos, tiene que tomar en consideración y ver con las nuevas reformas cómo lo hace, qué equipo necesita y qué tiene que poner para que pueda funcionar adecuadamente este esquema. Y lo primero es identificar por dónde tiene, cuál es la ruta que tiene que seguir ahora. Fidel, tú como economista y parte de la explicación que me daba alguien esta mañana que trabaja mucho en obra pública en barrios marginales de Guayaquil y de la costa, me decía, bueno, lo que pasa es que la gente sí se queja de que lo que ellos perciben en el sentido de los entregables, la gente lo que ve es lo que recibe y sobre todo a nivel popular la gente no hace pues grandes elucubraciones sobre la situación económica, política, sino que es la percepción del día a día, de la comida, de la salud, de la educación, del empleo y peor aún de la seguridad. Y él decía que la gente sí estaba inconforme o está inconforme con algunos detalles. Yo entiendo que el presidente recibe una situación económica mala, con un problema importante de flujo de caja, con un gobierno o con un Estado ecuatoriano acostumbrado a gastar mucho más de lo que realmente puede gastar y le dejan la billetera vacía. Entonces él en su primer mandato corto comienza a ajustar las cuentas y yo creo que en lo macro él ha hecho un gran papel, ha ido poniendo en orden las cuentas. Falta tarea, sí, pero el tema, y que tal vez se refleja en esta votación, es que eso todavía no se ve reflejado en lo micro y la gente, digamos, come de poder comprar el pollo, atiende a sus hijos en la salud, de poder ir al IES o al MSP, al Ministerio de Salud y ver qué es lo que recibe en cuanto a medicinas y en eso la gestión es donde todavía no acaba de llegar. Sí, mira, Giovanni, ahí hay varias cosas que son importantes que pongamos sobre la mesa. La primera de ellas es que la gente, y la primera medida económica, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, tiene que ser la seguridad, que la gente se sienta segura en el país. Y evidentemente hemos llegado a un punto donde la seguridad, no solamente la seguridad física, la seguridad ciudadana, sino hasta la seguridad económica, pasa por las empresas vinculadas a la economía subterránea, porque son las que pueden enfrentar determinados momentos y además son las que están vinculadas con los que están vacunando a los empresarios nuestros. Entonces, ese tipo de cosas es donde el presidente ha hecho un gran hincapié y tiene que seguir insistiendo, porque esto no es una acción que se pueda resolver en meses. No, señores, porque eso tiene tentáculos internacionales y tiene que, por tanto, resolverse en función de alianzas estratégicas, que hay que buscar la forma cómo se hacen esas alianzas ahora, ya que dijeron no a la base,
para que esa colaboración y cooperación se pueda dar en el país, sea efectiva para combatir todo esto que a la larga o a la corta nos está afectando muchísimo y hacen entonces que el Estado ecuatoriano sea un Estado que sea visto por muchos como un Estado fallido. Claro. Y mira que alguien me decía esta mañana con justa razón, cuando hablaba de esto de que la gente se queja de que no ve obra o de que le falta llegar, digamos, que realmente le llegue lo que quieren en la comida, el trabajo, la seguridad, las medicinas en los hospitales públicos. Y él me decía, bueno, pero ¿quién puede arreglar semejante problema en tan poco tiempo? Y recordemos que él en este mandato tiene muy poco tiempo de transcurrido y en el anterior, que fue propio del engendro llamado Muerte Cruzada, solamente estuvo un año. Entonces, en un año y medio nadie puede hacer maravillas y milagros como Mandrake. Eso está claro. Lo que pasa es que la gente, lamentablemente, por la precariedad de su vida, por la precariedad de su situación económica, sí quiere ver cosas más rápido de lo que es posible. Entonces, el tiempo que le queda, ahora ya no vamos a tener elecciones, porque ayer yo decía, chuta, vamos a tener que ir a votar hoy, o sea, ayer, vamos a tener que ir a votar en pocos meses para escoger la lista de asambleístas. Luego vamos a tener que votar en pocos meses o en unos meses más para poder ratificar o no la Constitución. Y luego a la vuelta de la esquina ya vienen las elecciones seccionales. Entonces, 4 elecciones, esto aquí es una cosa de locos. Ahora que se cerró esta puerta, ya ahora no va a haber ninguna de estas elecciones y ya no nos vamos a ver hasta las seccionales. Pero en ese tiempo tienen que ya darse, digamos, la parte de ejecución, la parte de entregables, sí tiene que mostrar una nueva cara, ¿no? Claro, y además, Giovanni, tiene que darse el hecho de que sobre todo hay grandes obras que son de vital importancia para la parte estructural en viales, etcétera. Yo creo que por ahí debería también poder realizarse parte de esta situación. Y por otro lado, yo creo que también es el momento de que empiece a cerrar brechas que existen entre algunos gobiernos locales excepcionales con el gobierno nacional. Es el momento en que debemos sentarnos como país y decir, señores, vamos a enfrentar esto entre todos y vamos a ver entonces qué obras son las que se necesitan aquí, allá, para cambiar estas estructuras que tenemos en el país y poder permitir que pueda venir los flujos de inversión. Porque país donde no hay flujo de inversión, no hay generación de empleo, y si no hay generación de empleo, la gente no puede mejorar su nivel de vida. Claro, tú recordarás que cuando el presidente Noboa ganó la primera vez en una elección donde nadie apostaba por él porque no aparecía ni siquiera en las encuestas, digamos, como un candidato importante, donde él se fortalece muchísimo fue producto de ese debate, donde los candidatos en teoría más opcionados se rasgaron las vestiduras y se pelearon como gatos, y él más bien mostró una visión muy ecuánime, muy tranquila, muy serena, y caló mucho, sobre todo en los jóvenes. Entonces, esa visión de ecuanimidad, de seriedad, de tranquilidad, debería de retomarla, porque, y rescato lo que tú estás diciendo, porque más allá de que los alcaldes o cada alcalde pueda tener sus propios problemas, este es el momento de construir puentes, no de buscar broncas. Y yo creo que el ecuatoriano ya no quiere más broncas, no quiere más peleas donde no le interesa, que no son broncas de ellos, porque ya hay demasiados problemas en el día a día de la vida de cada uno de nosotros, y más bien ver un país de unión, un país de reconciliación y un país de construcción de estos puentes. Y creo que es la hora de construcción de puentes, como tú mencionas. Sí, y Giovanni, por otra parte, tenemos que analizar y ver que realmente los problemas de salud, que eso es otro de los frentes que tiene que enfrentar el gobierno, tiene que ver cómo se solucionan los problemas de prestación de salud de la población. Tiene que ver también cómo se soluciona la cobertura total en los sistemas educativos. Ese tipo de cosas es lo que la población está pidiendo. Y esas son las cuestiones que nosotros tenemos, por tanto, que entrar a analizar y ver cómo se hacen los diferentes cambios que se requieren y qué propuesta nos hace desde el Ejecutivo para que además, y decirle al legislativo, a ver señores, ahora la vía está en la relación que podemos tener entre Ejecutivo y Legislativo para solucionar los problemas del país. Y por ahí también
es que hay que atender toda una serie de análisis y cuestiones que son de vital importancia para hacer las propuestas concretas. Y entre otras cosas, ya llevamos 5 o 6 años de atraso en cuanto a las cuestiones digitales para los gobiernos digitales, etcétera. Ahí hay que buscar recursos y hay que ponerlos. Y por otro lado, también viene el hecho de que hay que ver cómo se reperfila o reestructura el pago de la deuda para el próximo año, que es otro elemento importante. Ayer que tuvimos un programa especial en la radio, estuvo como invitado Fausto Ortiz en un pedazo corto, y él alguien le preguntó sobre la situación del presupuesto y la situación del déficit para el próximo año, y él, digamos, contó la mala noticia de que las cifras van a comenzar mal el próximo año, porque el próximo año ya entre lo que hay que pagar por el hueco propio, más lo que tienes que pagar por deuda, si no me falla la memoria, creo que son más de 15,000 millones de dólares que hay que conseguir. Es una cifra enorme para la realidad ecuatoriana, es una cifra enorme para el tamaño de la economía, y gran parte de eso es el servicio de la deuda. Entonces el Ecuador tiene que tomar esto de alguna manera sostenible, porque no podemos seguir creciendo en deuda, creciendo en gasto público. Alguien hablaba el otro día también de que parte de las reformas que se deberían haber dado en una constitución es imprimir cierto blindaje para cubrirnos de la irresponsabilidad fiscal. La irresponsabilidad fiscal sigue latente en el país durante mucho tiempo, y tú no puedes seguir gastando y gastando y gastando y no preocupándote de lo que tú tienes de ingresos. Totalmente de acuerdo con eso. Si eso es una de las cosas donde se tiene que más trabajar, porque desgraciadamente tenemos un país donde los gobernantes acostumbraron a seguir pensando que no importa lo que ocurra mañana, porque lo que tengo que quedar bien y ser populista en el corto plazo. Y eso desgraciadamente fue lo que vino y es lo que ha creado fue el caldo de cultivo para este desastre económico que tenemos actualmente. Les guste a algunos o no, porque no se puede ser irresponsable e hipotecar los recursos futuros. Porque usted no se puede endeudar para el gasto corriente, usted tiene que endeudarse para la inversión, para que haya un retorno. Así es. Esto que tú mencionas es como el padre de familia que tiene un sueldo terminado y comienza a diferir en la tarjeta gasto corriente, ejemplo, compra de supermercado. Eso es una bomba de tiempo. Lo que puede diferir son compras de bienes durables, como por ejemplo una lavadora. Entonces la lavadora la paga en 6 meses, pero si tú te comienzas a diferir el gasto corriente de la comida o del pago de la luz o lo que sea, se vuelve una bola de nieve que en algún momento dado te va a reventar. Así es, y esas son las cosas que tenemos nosotros que poner sobre la mesa, y yo creo que por ahí también tiene que venir el análisis del Ejecutivo para las propuestas de cambios estructurales que requiera hacer, pero tiene que identificar qué mecanismos utilizar adecuadamente en el espacio que le han dejado. Porque en algún meme por ahí que yo vi esta mañana, alguien criticaba un poco la decisión del pueblo diciendo que cómo se entiende que el pueblo diga que no y luego se queje de la inseguridad. Yo no creo que el pueblo ha tomado una decisión racional como decir no apoyo al presidente o decir apoyo a las bandas o apoyo al narcotráfico. Yo creo que hay otros factores de los que hablamos al inicio que realmente pesaron en la decisión, pero yo creo que la gente sí tiene como número uno de preocupación en su mente, inclusive por encima de la salud, educación y todo, el tema de la seguridad, ¿o me equivoco? No, es totalmente eso. Por eso yo te decía que la primera medida económica que se tiene que hacer es cómo lograr que la gente se sienta segura. Porque si la gente no se siente segura, vamos a seguir teniendo los problemas de ahora de migración, los problemas de no inversión, etcétera, y que se nos vayan los capitales del país. Bueno, vamos a irnos a un breve corte y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas.
Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Enseguida continuamos con Futuro en Acción. Última hora. 12:30. Estos son los titulares de Última Hora en RTP 96.5. Guayas rechazó todas las propuestas de Daniel Noboa. El no ganó en las 4 preguntas del referéndum y consulta popular. La pregunta con mayor diferencia a favor del no fue la propuesta de una asamblea constituyente. Por otra parte, en 20 de los 222 cantones del país ganó el sí en las 4 preguntas del referéndum y consulta popular. 10 de esos 20 cantones son de la Sierra, 5 del Oriente, 4 son de la costa y 1 es de Galápagos. En noticia internacional, Claudia Sheinbaum dice que el rechazo a las bases de Estados Unidos en Ecuador muestra un sentir latinoamericano. La presidenta mexicana ha subrayado en diversas ocasiones la importancia de que en América Latina fortalezca sus propios mecanismos de seguridad y desarrollo. En deportes, Michael Morales se mantiene en el puesto 8 del ranking de peso welter de la UFC. Las proyecciones apuntan a que Morales subirá desde el 8º lugar hasta el 2º puesto. El peleador ecuatoriano hizo historia la noche del sábado 15 de noviembre al fulminar por nocaut técnico a Sean Brady en el UFC 322 disputado en el Madison Square Garden de Nueva York. Más noticias al minuto 0 las tenemos con María Eugenia Álvarez. Continuamos bien informados y en buena compañía en RTP 96.5. RTP. Inicio de espacio publicitario. Tu ex no responde y ni responderá. Tu jefe tampoco responde el mes del aumento. Y tus amigos te dejan en visto siempre. ¡Sonríe! Hay alguien que sí te responde. Livan, el SUV que responde a todo lo que necesitas de un auto. Diseño, espacio, tecnología y lo mejor de todo, responde a tu economía. Súbete en tu nuevo Livan desde $16,490. Livan responde, con el respaldo de Ambacar. Ecuador es un país de luchadores. Somos gente con convicción al trabajo y fe en el futuro. Por eso en Banco Manaví queremos ser parte del crecimiento de los ecuatorianos y estamos dispuestos a trabajar junto a ti para lograrlo. Viviendo con ilusión voy, con Banco Manaví más fuerte soy. Creyendo en mi visión, hoy camino hacia un futuro mejor. Banco Manaví, todo lo que quieres. Somos el nuevo eje industrial de San Borondón. Donde hay orden, hay desarrollo. Donde está Seiza, está el nuevo San Borondón Industrial. Seiza, Centro Empresarial e Industrial de San Borondón. El nombre detrás del nuevo eje productivo del Ecuador. Centro Empresarial e Industrial de San Borondón. Visítanos en seiza.es. Buenas noticias para todos los conductores. El paso por el puente Churute en el cantón Naranjal ya está completamente habilitado. La Prefectura Ciudadana del Guayas instaló 2 puentes Bailey, uno en cada sentido para garantizar una circulación fluida y segura hacia Cuenca y el sur del país. Conduce con precaución, respeta las señales de tránsito y planifica tu viaje en esta época de lluvias. Para conocer el estado de las vías y obras en ejecución, visita www.guayas.gov.es. Creer en nuestros jóvenes es nuestra más grande inversión. Ella es Camila. Siempre quiso mudarse a otra ciudad para estudiar la carrera de sus sueños y convertirse en una gran profesional. Al inicio tendrá que adaptarse, pero con el tiempo estará cómoda. Y aunque a veces va a extrañar a su familia, se va a sentir en casa. Casa U, Residencias Universitarias del Gobierno Nacional, fortaleciendo el acceso, desarrollo y futuro profesional de los ecuatorianos. El nuevo Ecuador cumple. A solo 40 minutos de Guayaquil. Olvídate del calor en una de nuestras 15 piscinas. Diviértete en los toboganes del Megalito de las Helenas y la Fuente de los Aprendices. Descubre el Museo de Muñecas, el Museo FI y el Centro de Huellas Nativas DAL. Tómate una foto con el Buda más grande de Latinoamérica. Ven con tu mascota que no paga entrada y tiene piscina exclusiva para perritos. Navega por el río Daule en canoa. Deleítate con deliciosa comida típica.
kilómetro 37 de la vía Daule-Nobol. Garza Roja, un lugar lleno de muchos lugares. Siente, juega, vive. Conoce más en Instagram, garza.roja. Tasa Libre, el mejor producto de la historia en la banca. ¿No has abierto tu cuenta Tasa Libre? ¿Has dejado de ganar mucho dinero? ¡Ábrela! Tú ya sabes nuestra tasa. Revísala en nuestra página web. Banco Manabí. Todo lo que quieres. Cada conquista comienza con un simple movimiento, una curva, un avance, un nuevo camino. Con el espacio, la fuerza y potencia de un Kia Soluto. Cada kilómetro es una nueva oportunidad de alcanzar lo que te propones. Conquista todo lo que viene con Kia. Kia. Movement that inspires. Fin de espacio publicitario. Futuro en acción. Ya estamos de vuelta con Futuro en Acción. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el doctor Fidel Márquez del Consejo de Educación Superior, además una persona además de tener su doctorado en Economía y haber sido por mucho tiempo invitado nuestro por el lado económico, también tiene una gran experiencia en el mundo académico de educación superior. Y hablando de la educación, porque dentro de las cosas que la gente aspira para sus hijos está mejorar la calidad de la educación, tanto a nivel de escuelas y colegios como de la educación superior. Y en ese sentido, hay hasta un mandato constitucional, por lo menos en materia de educación, de que tenga que ir escalando gradualmente el presupuesto, pero una cosa es gastar y otra cosa es resultados. En tu criterio, como gran conocedor de la educación, ¿cuáles son las principales mejoras que hay que hacer para poder hacer que el Ecuador, ojalá algún día, se equipare a poder tener pruebas PISA de buenos resultados o que inclusive todo el macro concepto de la educación superior en el Ecuador se transforme? Sí, mira, Giovanni, yo creo que ahí debemos nosotros entrar a analizar, en primer lugar, si los profesores y maestros que tenemos en el sistema de educación ecuatoriano están preparados para poder aportar a esos estudiantes las competencias que se requieren para vivir en el mundo de hoy. Y cuando digo vivir decorosamente, vivir con las posibilidades de que puedas tener un crecimiento en lo social, lo personal, en lo familiar, etc. En otras palabras, nuestros profesores y maestros están preparados para poder dar una educación del siglo XXI, ya en su tercera década. Eso evidentemente tendríamos nosotros que preguntarnos si es realmente lo que tenemos hoy en el país es lo adecuado. Dos, tenemos la cobertura necesaria en cuanto a tecnología, en cuanto a conectividad en el país para que nuestros niños y jóvenes tengan la posibilidad de estar insertados en el mundo global desde acá. Tres, nuestra currícula, nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje está en correspondencia con lo que se requiere enseñar y cómo aprender hoy en día. Yo creo que esas son cosas que tenemos en primer lugar que plantearnos en una discusión abierta y en un análisis muy sesudo sobre cómo hacer esa transformación de la educación en estos tiempos. Claro, y ahora tenemos un problema adicional, no hablando de las universidades, sino de las escuelas y colegios, y es el hecho de la dificultad para los chicos a veces de poder llegar a las escuelas por los temas de seguridad. O sea, el reclutamiento para las bandas en los colegios es atroz. Y si los chicos no se quieren alinear, inclusive hay hasta amenazas si los encuentran yendo a las escuelas. Y estando en las escuelas son presos del chantaje, de la extorsión, de la presión social para que se metan en las bandas o que consuman drogas. Y hay estudios ya recientes que indican que hay un porcentaje importante, cerca del 10%, que está ya reclutada por las bandas. Entonces, en esa lógica, si esto no se detiene, el futuro va a ser muy complicado de describirlo.
Sí, y además de muy complicado describirlo, sería una descomposición social impresionante. Si ahora hablamos de descomposición social en la familia, etcétera, etcétera, cuando esos jóvenes, niños jóvenes, adolescentes sean adultos, la descomposición social que tendremos en el país tendría que venir una limpieza enorme desde lo social para poder garantizar convivir en este país. Porque además, además allí, y hablando de las bases de la educación, no solamente me refiero a que los chicos estén aptos para pasar pues, las pruebas de matemáticas o de lectoescritura o de conocimientos básicos de historia, geografía, etcétera, pero también hay un tema de ética, de principios, de la visión de la vida. Es triste ver que la tolerancia a la corrupción en el Ecuador es tan grande. Aquí la corrupción campea en muchos campos, en muchos segmentos, en muchos niveles, y la población lo tolera y no lo repudia. Y después nos quejamos de que por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, cuando realmente se acepta generalizadamente en la sociedad los niveles de corrupción y de que la gente, cuando alguien hace dinero mal habido, no se lo repudia, casi que se lo aplaude. Se aplaude, como se dice popularmente, Giovanni, se aplaude al sabido, ¿no? Exacto. Y al sabido, al que le inventa, al que está constantemente buscando cómo obtiene cosas sin esfuerzo, sin sacrificio, sin trabajar. Y tenemos que ir a un rescate de la cultura del trabajo. Y también aquí entra otro elemento. Dentro de la formación tiene que estar todas esas habilidades blandas, para hablar en los términos que se utilizan hoy en día, pero que en definitiva son los valores cívicos y morales. Claro, mira, y la familia en el centro. Si tú te comparas, Fidel, con lo que pasa sobre todo en Asia, países como China, como Corea, como Japón, ahí hay una visión del mérito y del trabajo duro que lo impone de alguna forma como un aspecto cultural a la sociedad. Lamentablemente en Occidente, y digo Occidente porque también se ha degenerado hasta en países europeos, hasta en ciertos lugares en Estados Unidos, ya cala la cultura del funcionario, de la prebenda. Mira todos estos escándalos de corrupción. Corrupto. Claro, la corrupción, mira, campea en España. Y de todo lo que se ve parece que fuéramos, bueno, es la madre patria, pero es muy parecido a lo de América Latina traspolado a un país de primer mundo. Pero están los mismos rasgos allí. En vez de tener esta visión asiática del estudio fuerte, de gente que persigue inclusive la ciencia, la matemática, la profundidad en las ciencias duras, el trabajo duro, con inclusive muchas horas de trabajo, a veces hasta exagerado a mi gusto, pero está ahí. Claro, y nos comparamos con nosotros, nos quedamos atrás. No, pero además nosotros pensamos, y aquí es donde viene, que hay que tomar en consideración que a la hora de que usted vaya a educar a un niño, tiene que educarlo además en función de cómo ese niño después se va a insertar en la sociedad. Y ahí es donde viene entonces que nosotros deberíamos pensar hasta en el bachillerato, ver cómo repotenciamos el bachillerato técnico. Claro. Cómo repotenciamos la parte técnica en el país. Las carreras técnicas, las tecnológicas, los bachilleratos técnicos. Es más, bueno, yo recuerdo que en América Latina teníamos las llamadas escuelas de arte y oficio. Correcto. Y eso es lo que hacía, era formar gente para trabajar. Y sacar un título medio, ¿no? Y sacar un título. Y la gente salía muy bien preparado. Pero es que además, mira, yo no entiendo bien el razonamiento, pero hoy en día alguien puede graduarse de una universidad pública, por ejemplo, en ingeniería comercial, o puede graduarse de economía. ¿Y a qué tipo de empleo va a salir, Fidel? En cambio, si tú eres certificado como un tecnólogo electromecánico o certificado en un tema pues de manejo de datos, de manejo de datos o de manejo de la inteligencia artificial o manejo de gafitería y de temas vinculados al agua, tú te puedes ganar mucho más plata, muchísimo más, si lo que falta son técnicos o técnicos, por ejemplo, en tema de refrigeración y aire acondicionado.
que tanta falta hacen, que sean buenos técnicos y certificados. Ganan mucho más que un puesto, digamos, de escritorio en una empresa que pueden ganar. Claro, pero yo no sé por qué la sociedad no lo persigue. Prefiere que se gradúe de economista o de abogado o de ingeniero comercial, pero este tipo de tecnologías no las persigue. Y son las cosas, Giovanni, que tenemos que entrar también, y eso es parte de lo que hay que hacer. ¿Cuál es la estructura profesional que necesitamos en el país? Y eso es un elemento que yo creo que hay que discutirlo como sociedad. Y que los alemanes resolvieron hace muchísimo tiempo. Porque los alemanes tienen muy claras 2 líneas bien establecidas. Ahora, yo quiero regresar a lo que tú has dicho ya 2 veces, y es el hecho de que si no resolvemos, eliminarlo es imposible, pero si no retrocedemos y no mejoramos sustancialmente el tema de la inseguridad, las cosas van a ser cada vez más complicadas. Mira el efecto económico de las vacunas de la extorsión. Aquí hay muchas zonas de la costa y muchas zonas de Guayaquil donde tú recorres sin hacer ningún gran estudio, digamos, estadístico, uno visualmente aprecia en el centro de Guayaquil, en barrios emblemáticos como Urdesa, Miraflores, Garzoca. ¿Cómo cierran los locales? Cerrados. Con letreros de se alquila o se vende. Entonces toda esa gente que cerró, ¿a dónde se fue? Porque no puedes ir a pagar, todos ellos no pueden ir a pagar a un centro comercial pelucón, porque estás hablando de un nivel de renta infinitamente superior. Entonces, ¿a dónde se fueron? Me imagino que el desempleo. Y también, Giovanni, esto va a provocar, y que no sé si te has dado cuenta, que aparezcan entonces plazas más pequeñas, ¿no? Correcto. Como otro fenómeno que uno como estudioso de la economía dice, mira lo que está provocando esta situación. Pero lo más triste es que se van de barrios emblemáticos de las ciudades. Claro. Y esos barrios empiezan a morir. En todo lo que tiene que ver con la zona de San Brondón, Daule, Aurora, etcétera, ahora han proliferado una cantidad absurda de plazas comerciales. Pero esas plazas comerciales también te cobran una renta que no tiene nada que ver con lo que paga alguien en un local a pie de calle en el centro de Guayaquil o en la Victoria Emilio Estrada o en Miraflores. No comparas, es muchísimo más caro. Peor si es en San Brondón. Entonces, ese que tenía su kiosquito, su localcito de venta de sándwiches o de lo que fuera, por darte un ejemplo, Victoria Emilio Estrada, ¿cómo hace para venirse a una plaza comercial en San Brondón? Y que además es otro mercado, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que el que compraba los sándwiches en Urdesa ahora tiene que irse a San Brondón a comer sándwiches. Imposible. Imposible. Entonces, como tú dices, van muriendo, esos barrios van muriendo, y a la ciudad de Guayaquil como tal no le conviene. El alcalde obviamente se lava las manos porque dice la competencia de seguridad no es mía, pero sí es un problema de él, es un problema de su ciudad. Es un problema territorial. Pero además, aquí viene lo otro. Giovanni, cuando los que tenemos hemos tenido la posibilidad de viajar y estar en varias latitudes, nos damos cuenta que en las grandes ciudades, en los barrios, proliferan los pequeños negocios, sobre todo vinculados con esta parte comercial de tradiciones, etcétera. Y en esos lugares funcionan de maravilla porque, desgraciadamente, en nuestros países latinoamericanos, en el Ecuador específicamente, vamos a estar subyugados por los delincuentes estos de la economía sumergida que tenemos acá. No sé, yo no soy experto en la materia y yo no sé cómo parar esto, pero eso es uno de los temas que más nos afecta, porque evidentemente el narcotráfico como tal, el hecho de que salga droga del Ecuador, si bien es cierto, impacta porque tiene pues todos unos negocios conexos. Eso es un problema de salida de droga a un mercado consumidor. Pero a nivel de la calle, lo que nos está destruyendo es lo otro, es la extorsión y la vacuna que tiene cerrados los locales. Ahora, si el uno se vincula con lo otro, puede ser. Pero yo veía, hace pocos meses estuve en Ciudad de México, no iba hace mucho tiempo. Nosotros hemos heredado en parte los problemas de las bandas, de las megabandas de México. Pero en Ciudad de México, hablando con la gente en la calle, no hay un problema de seguridad tan grave como el de Guayaquil, por ejemplo. Inclusive te digo como anécdota, que usé Uber para moverme de un lado a otro, y en muchos momentos yo le preguntaba al del Uber, oiga, ¿cómo así tiene la ventana abierta? En mi país usted no puede dar con la ventana. Si con la ventana cerrada te disparan, con la ventana abierta peor.
Y me dijo, no, tranquilo. Y no es que estábamos paseando por el mejor barrio, digamos, de la ciudad, sino en barrios, digamos, medios. Y decía, no. Y tú sí veías lo que yo no veo aquí, en muchas esquinas, en muchos lugares, en muchas plazas, en muchos hemiciclos, camionetas de la policía con 3 y 4 personas armados con metralletas, con blindados y con todo, y con chalecos de antibalas y demás, permanentemente sitiados ahí en determinados lugares de la ciudad. Eso yo no lo veo aquí. Aquí se ve por ahí de vez en cuando un patrullero medio maltrecho, pero no veo así apostados por toda la ciudad en lugares importantes, sitiados estas camionetas, digamos, muy bien armadas. Yo no las veo. Entonces, si eso es parte de la movida, habrá que imitarlo, ¿no? Claro, y habría que hacer bien los estudios para ver también cómo se logra desmantelar y quitar la base o el caldo de cultivo para que esas bandas que operan acá a lo interno y que son vinculadas algunas vinculadas con logística para esa transnacionalización que tú hablabas, pero que a su vez tiene su nexo interno en el micromercado interno de estupefacientes, etcétera, que tenemos acá. Que ese es otro problema. Porque antes no teníamos eso. Antes no lo teníamos, ahora lo tenemos. Todo eso hay que estudiarlo y hay que hacer propuestas concretas, Giovanni, de cómo solucionar esa situación. Pero la mejor manera de solucionar eso es quitando el caldo de cultivo de que puedan seguir reclutando a nuestros niños y jóvenes. Claro, pero ahí nos quedan 4 minutos y ahí volvemos a la parte económica, porque ahorita se necesita un gran esfuerzo económico para hacer una lucha en 2 sentidos, digamos. Por un lado, como dicen los americanos, el palo, porque hay que irse con mucho más fuerza. Claro. Este gobierno ha sido fuerte, más fuerte que los anteriores, pero parece que se necesita mucho más fuerza para castigar a todos estos sinvergüenzas, pero también la zanahoria, porque hay que dar salud, educación, deporte, arte, alternativas a la juventud, alternativas que hoy en día no cuentan. Si no damos las 2 cosas, esto no va a funcionar. Tienen que tener actividad, tienes que sacarlo de ese mundo perverso que lo está llevando a la destrucción y llevarlo a otras alternativas, tecnología, educación, software, arte, yo qué sé, fútbol, etcétera, que les haga vivir otra vida a los jóvenes. Sí, y requiere dinero para eso. Sí, ahí se requiere dinero, por eso primero tenemos que reperfilar la deuda, esos que hablaba Fausto de los 15.000 millones que se necesitan, etcétera. Hay que ver dónde se puede hacer reducción de gastos, etcétera, que no sean en esas partes que tú nos decías, pero hay que pensar fuera de la caja en soluciones también. No podemos seguir pensando en las soluciones trilladas que hemos tenido hasta ahora y que no han funcionado. Los problemas y que no han funcionado. Sí, Entonces hay que sentarse a pensar como país y buscar soluciones de cómo resolver los problemas de salud, de cobertura de salud, por ejemplo. Sí, porque además nos queda 1 minuto y el tema es que los países que son socios del Ecuador, amigos del Ecuador y que están metidos también en el lío de la droga porque son receptores de la droga, si bien es cierto, hay muy buena cooperación técnica con Norteamérica y con Europa, yo creo que se necesita mucho más. Porque el problema es gigante y un país chiquitito como Ecuador, país pobre como Ecuador, no lo puede resolver si no hay esta ayuda financiera y técnica. Así es. Y entonces tendríamos nosotros que hacer la colaboración adecuada con estos socios estratégicos, por un lado, y por otro lado también hay que hacer la colaboración estratégica por el lado de la inversión. Bueno, Fidel, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros en este día lunes, un día con una noticia que para muchos de nosotros no ha sido agradable, pero hay que enfrentar esta realidad. Hay que, como decía alguien, hay que hacer de este limón una limonada y construir sobre este revés, salir fortalecido como hizo Milei, que tuvo un revés y luego salió fortalecido y barrió en las últimas elecciones. Gracias a ti, Fidel, gracias a todos ustedes por atendernos, que tengan una buena tarde. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.
Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. Buena compañía.